más, la Registraduría Nacional del Estado Civil se alista para afrontar con total éxito dos importantes eventos democráticos en este año 2014. Pero ¿será que los ciudadanos colombianos están enterados que este 9 de marzo se eligen a los senadores, representantes a la Cámara, los miembros del Parlamento andino y que también el 25 de mayo conoceremos al nuevo presidente y vicepresidente de Colombia? Hola, ¿qué tal? Soy Asdrúbal García y me complace saludarlos en este especial Elecciones 2014. Deja tu huella, vota. Nos encontramos en las calles de la capital del país para consultarle a los ciudadanos que tanto están enterados acerca del tema de las elecciones. Hola, buenos días. ¿Ustedes saben qué va a pasar el próximo 9 de marzo y el 25 de mayo? Van a elegir Cámara, Senado. ¿Usted sabe qué va a pasar el próximo 9 de marzo y el 25 de mayo? No. No, señor, poco. ¿No? No sabe. ¿Usted sabe qué va a ocurrir el próximo 9 de marzo y el 25 de mayo? Claro, tenemos elecciones. Creo que son las elecciones para Senado y algo así. ¿Sabes dónde tienes que votar? No. ¿Y ustedes saben dónde deben votar? No sé, de pronto por internet. Yo casi no le juego. ¿Cómo hace para verificar si le van a modificar el lugar de votación o no? Puedo meterme en la página de internet de la registraduría y ahí con mi número de mi cédula sale dónde quedó ubicada para la votación. ¿Usted sabe dónde debo votar? ¿Ustedes conocen los 5 pasos que se deben tener en cuenta para hacer el voto correctamente y de forma ágil? No, en este momento no. No permiten la entrada de niños menores ni mascotas, gente adulta con su cédula respectiva. Esencialmente madrugar Ajá. y identificar el punto de votación. Seguimos consultando a las personas en el centro de la capital del país. ¿Habían escuchado del sistema biométrico? La huella. Sí, pues por propaganda, sí. ¿Conoce cuál es el sistema biométrico? Biométrico no. ¿No? No, ¿Sabe cómo funciona? no, eso sí que me... ¿No? ¿Ha escuchado del sistema biométrico, por ejemplo? Sí, claro, con la huella dactilar. Según dicen que este año es con la huella, ¿no? Con la huella digital que nos van a verificar el voto para que no sea archiviado. Ya no es como la tinta que le entraban a uno, sino que usted registra la huella para la votación. ¿Por qué es importante votar? Tengo el derecho a elegir. Mi labor durante esta media hora es brindarles todas las herramientas para que votar este 9 de marzo y el 25 de mayo sea una libre y cómoda elección sin contratiempos. Y para resolver las inquietudes de la comunidad en las calles y también para resolver algunas dudas propias, nos vinimos hasta las oficinas centrales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicado justamente en la Avenida El Dorado, aquí en el occidente de la capital del país. Hemos llegado a la Dirección de Gestión Electoral, una de las áreas de la Registraduría Nacional donde se tratan temas de logística y organización de las elecciones. Buenas, la oficina del doctor Diego Valle. Estamos buscando a Diego Valle, uno de los funcionarios con el que intentaremos hablar para conocer más sobre las elecciones 2014. Vamos a esperar al doctor Diego Valle porque tenemos muchas inquietudes para que nos despeje acerca de las elecciones 2014. Bueno, ya nos encontramos con el doctor Diego Valle. Doctor, gracias por acompañarnos. Comenzamos preguntándole quiénes pueden votar el próximo 9 de marzo. Todos aquellos ciudadanos que a partir de marzo de 1986 votaron en esas elecciones y han inscrito sus cédulas en los periodos correspondientes. De acuerdo a la ley 1475, desde el 9 de enero del año pasado hasta este año, se abrió un periodo de inscripción de cédula y todos aquellos ciudadanos tienen la posibilidad de sufragar en las elecciones de Congreso de este año. ¿Es decir que los colombianos en el exterior también pueden votar? Los colombianos que desean votar en el exterior deben también proceder al proceso de inscribir su cédula en los consulados o embajadas correspondientes a su lugar de residencia en el mismo periodo que se abrió para inscribir su cédula de ciudadanía. Doctor Ovalle, ¿cuántos representantes a la Cámara, senadores y miembros del Parlamento andino se van a elegir en esa fecha y cuáles son las labores de cada uno de estos funcionarios? En esta fecha se elegirán 102 senadores, 166 representantes a la Cámara de Representantes y 5 al Parlamento andino en Colombia. Muy bien, y ya para finalizar, doctor Ovalle, ¿cómo se eligen a estos candidatos?
Estos candidatos a Congreso de la República se eligen por el método de cifra repartidora. Entonces es un mecanismo que se sacan las listas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos y sobre esa se aplica el método de Hon y se asignan las curules. Votar es un derecho con el que todo ciudadano colombiano cuenta, pero se debe ser muy responsable a la hora de hacerlo. Para conocer más sobre el tema, estamos ahora con el funcionario de la Dirección de Gestión Electoral, el doctor José Asdrúbal Zapata Cano. Doctor, gracias por acompañarnos. Comenzamos preguntándole qué debe hacer un ciudadano para saber dónde puede votar. En la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co hay un link para consultar el puesto de votación. Si no tienen acceso a internet, pueden acercarse a las registradurías de los municipios donde están publicadas las listas de los ciudadanos que pueden votar el día de elecciones. Doctor, ¿con qué documento se debe presentar el ciudadano? ¿Con la contraseña puede presentarse en la mesa de votación? En Colombia, para votar, el único documento válido es la cédula de ciudadanía, la actual, la que es con hologramas. Doctor, por ejemplo, en una situación hipotética, si ya son las 4 de la tarde, todavía estoy en la fila y ya me hicieron la verificación biométrica, ¿puedo votar? Si son las 3:59, el ciudadano lo autentican en la biometría. Y entre la distancia de la biometría y la mesa de votación, resulta que no alcanzó a llegar y sonó la señal o la indicación de que terminó la votación y no alcanzó a entregar la cédula de ciudadanía al jurado de votación, ya no puede votar. Es decir, solamente votan los ciudadanos que en este momento estén registrando los jurados de votación. Así haya pasado por la biometría, ya no alcanzaría a votar. Doctor, ¿qué otras recomendaciones nos puede dar para quienes vamos a votar el próximo 9 de marzo y el 25 de mayo? El día de elecciones generalmente pues, se les recomienda a los ciudadanos que voten temprano, que no dejen para última hora, que no lleven los niños a los puestos de votación, sí, que cuando estén en los puestos de votación ejerzan su derecho al voto allá y no se queden dentro de los puestos para evitar que se congestionen los mismos y permitir que otros ciudadanos también puedan llegar a ejercer el derecho al voto. Que traten de ver la pedagogía electoral para que se enteren bien qué van a marcar, para que no se demoren en los cubículos y no congestionen las mesas de votación. Llegó el momento de que conozcamos los 5 pasos necesarios para una correcta votación el próximo domingo 9 de marzo, cuando se elija el Congreso y el Parlamento andino. Para eso contamos con la logística necesaria para una correcta comprensión. Ciudadano, si va a participar con su voto el próximo 9 de marzo en las elecciones de Congreso y Parlamento andino, tenga en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Verifique su lugar de votación. Ello lo puede hacer a través de la página web www.registraduría.gov.co. En el enlace, consulte aquí su lugar de votación. Digitando su número de cédula, conocerá el sitio exacto de votación. Paso 2. Recuerde el horario de votación. Los puestos estarán habilitados entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Paso 3. Porte su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Es el único documento de identidad apto para sufragar. Paso 4. Marque con claridad el voto. Cuando llegue a la mesa de votación asignada, un jurado de votación le entregará 3 tarjetas electorales. Diríjase al cubículo. Marque con una X por el candidato o partido de su predilección. Para el voto preferente, todos los candidatos que conforman una lista le hacen campaña a un partido o a un logo, al logo que los identifica, pero cada candidato se va a identificar con un número. Ese número es el que va a aparecer en la tarjeta electoral. Entonces el ciudadano, cuando llega al cubículo y busca en la tarjeta electoral esa opción o ese partido con voto preferente, para votar por el candidato debe marcar el número de su preferencia. Cuando el ciudadano va a votar por un voto no preferente, solamente debe marcar por el logo del partido o dentro de la zona de marcación de ese partido, pero no va a encontrar números de candidatos. Paso 5. Introduzca su voto en la urna correspondiente. Tenga en cuenta que las tarjetas electorales de Senado, Cámara y Parlamento andino se introducen en una urna y en la otra urna se introducen las tarjetas de las consultas de partidos y movimientos políticos. Una vez hecho esto, reclame su cédula de ciudadanía y su certificado electoral y abandone el puesto de votación de manera inmediata. Para esta tarjeta electoral de Senado, Cámara y Parlamento andino vamos a encontrar votos válidos
de la siguiente manera. Votos válidos por candidato. Hace referencia cuando en las listas preferentes el ciudadano ha marcado un número de un candidato exclusivamente. O la otra opción es que marquen el número del candidato y también marquen el logo del partido. Por lo tanto, también es válido ese voto para el candidato. Encontramos también votos válidos para las listas o partidos. ¿Cuándo ocurre? Cuando se marca solamente el logo del partido y no marcan nada más. También es voto válido por partido cuando se marcan dentro de una misma zona de marcación preferente. De una lista preferente marca, por ejemplo, 2 o 3 candidatos, pero como esos 3 candidatos están marcados en la misma zona de un mismo partido, entonces se califica como válido para esa lista. No se le puede validar a ningún candidato porque no es clara la intención a cuál de esos candidatos, pero sí nos dijo el ciudadano que esos candidatos pertenecen a ese mismo partido, ese voto es válido para esa lista o partido político. También es voto válido cuando para un partido no preferente o lista no preferente, cuando se marca el logo de una lista no preferente o cuando se marca en cualquier parte de la zona de marcación de esa lista no preferente. Así no marque dentro del logo, encima del logo, pero marque enfrente de la zona de marcación, es válido para esa lista no preferente. Tenemos en Senado voto blanco, Senado nacional. Si el ciudadano marcó voto blanco, Senado nacional, pues es válido por voto en blanco, Senado nacional. Puede marcar encima del voto en blanco dentro de la zona de marcación. Encontramos también en la Cámara de Representantes que hay 3 opciones de voto en blanco en Cámara Territorial, por ejemplo, hay voto en blanco. En indígenas hay voto en blanco en Cámara y en afrodescendientes también hay voto en blanco. Solo se puede votar una sola vez voto en blanco. El voto nulo se da de muchas formas. Una es, por ejemplo, cuando se marca en Senado Nacional, voto en blanco Senado Nacional y voto en blanco Senado Indígena. No se puede marcar 2 opciones, 2 zonas de marcación, entonces se lee como voto nulo. Si marcó una lista en Senado Nacional y marcó otra lista en Senado Nacional, está marcando 2 zonas de marcación, entonces ese se lee como voto nulo. Si el ciudadano marca un candidato, por ejemplo, en Senado Indígena, pero marcó una lista arriba en Senado Nacional, está marcando 2 opciones, 2 zonas de marcación, también se lee como voto nulo. En las cámaras, por ejemplo, que marquen voto en blanco en Cámara Territorial y marque un candidato en afrodescendientes, una lista afrodescendientes, estaría calificándose como voto nulo porque no se puede marcar por elegir en 2 opciones. El voto no marcado es cuando no hay ninguna marcación en el voto, no hay ninguna marcación, entonces se lee como voto no marcado y los jurados seguramente le van a poner un adhesivo que se dice voto no marcado cuando lo califiquen. Los jurados son los que califican esos votos. Y también voto no marcado es cuando aparece alguna marcación en un área que no afecta la intención del voto. Por ejemplo, si marcan el logo de la registraduría y no hay nada más marcado en la tarjeta, se lee como voto no marcado. Como vimos, votar es muy fácil. Solamente hay que seguir al pie de la letra estos 5 pasos y no toma más de 5 minutos, como tampoco toma más de 5 minutos la autenticación biométrica electoral. Para hablar sobre el tema, estuvimos con el doctor Alfonso Portela Herrán, registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional. Doctor Portela, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la biometría electoral y en qué consiste este sistema? Se trata de individualizar al ciudadano que se presenta al puesto de votación, confrontando su huella con la base de datos general que tiene la registraduría. El día 9 de marzo, ¿quiénes serán identificados a través del sistema biométrico, doctor Portela? Hemos seleccionado más de 430 municipios en todo el territorio nacional con diferentes variables, un análisis que se hizo después de la inscripción, con el propósito de mitigar la suplantación de electores en algunos lugares del país, y esto permitirá que las personas que se acerquen a la mesa de votación sean los verdaderos titulares del derecho. ¿Cuál es el propósito de la Registraduría Nacional al implementar este sistema? No, es un trabajo que está consignado en la ley como una obligación de identificar a los electores. Y obviamente la ventaja que tiene la organización electoral es que tiene las huellas digitales de todos los ciudadanos que tienen cédula de ciudadanía y que están habilitados en el censo. Para que no se presenten ni suplantación de electores ni jurados,
Las estaciones biométricas se ubican en cada uno de los puestos seleccionados para que la persona que se presente pueda ser validada. Doctor, ¿qué sucede si a la hora de realizar la verificación biométrica se descubre que la persona no es quien dice ser? Cuando un ciudadano no es verificado en los lectores biométricos, se agotan unos procedimientos para establecer primero que no se trata de una suplantación, sino de un defecto de la herramienta, y si se logra establecer que es un defecto de la herramienta, pues se permitirá que el ciudadano pueda votar validando alguna información que está contenida en el código de barras de la cédula de ciudadanía. Si ya definitivamente no se pudo establecer la identidad y se sospecha que se trata de una suplantación, se pondrá en conocimiento de las autoridades. Doctor, y a propósito de fraudes, ¿qué sucede si un ciudadano en el momento en el que realiza su voto en el sitio de la votación ve algo inusual? ¿A quién debe informarle? En cada puesto de votación hay una mesa de ayuda compuesta por los organismos de control, Fiscalía, Policía, Procuraduría y un delegado de puesto de la Registraduría. Un ciudadano que quiera denunciar una anomalía, una irregularidad, puede acudir a esta mesa. Inmediatamente se activarán todos los dispositivos precisamente para entrar a solucionar cualquier problema que se presente. Les cuento que la Registraduría Nacional viene implementando la biometría desde el 2008. La primera prueba piloto tuvo lugar en las consultas internas de los partidos y movimientos políticos el 26 de octubre del mismo año. Pero realmente la primera elección atípica en la que se utilizó oficialmente la biometría con carácter vinculante y para todos los electores fue en la escogencia del alcalde de Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá, el 22 de febrero de 2009. Hace 4 años, cuando se escogió el Congreso y el Parlamento andino en 2010, el 10% del censo electoral utilizó la biometría. Las novedades para las elecciones del 2014 tienen que ver con avances tecnológicos a implementar. La primera y más importante de ellas, novedad, es lo que tiene que ver con la identificación biométrica de los ciudadanos. La registraduría tiene más de 1.000 millones de huellas en sus bases de datos y se puede contrastar uno contra estos 1.000 millones y saber si un ciudadano es o no es quien dice ser. El documento puede decir una cosa y en realidad ser otra persona. Eso evita suplantaciones de electores, suplantaciones de jurados que traen nulidades en materia electoral. De otra parte, también se van a escanear en tiempo real, se van a digitalizar las actas de escrutinio para que la gente las tenga dentro de ese mismo día domingo a la mano. Finalmente, se va a hacer un escrutinio de comisiones escrutadoras a las 4 de la tarde, no el martes como era lo que disponía la ley, sino ese mismo día a las 4 de la tarde y con la posibilidad de transmitirlos por la web. Y para continuar hablando de tecnología electoral, permítame contarles que otro de los procesos que ha sido automatizado en este proceso electoral del 2014 es el de la inscripción de cédulas, que ocurre cuando el ciudadano le pide a la registraduría que le inscriba su documento de identidad para que pueda ejercer su derecho al voto en el lugar en el que reside. La inscripción de cédulas es un proceso que le permite a los ciudadanos cambiar su sitio de votación o ingresar al censo electoral para participar en unas votaciones. Para las elecciones de 2014, el periodo de inscripción se dividió en 2 etapas. La primera inició el 9 de marzo de 2013 y se llevó a cabo en las 1.154 sedes de la registraduría en el país y en los consulados y embajadas en el exterior. La segunda etapa se desarrolló del 16 al 22 de diciembre de 2013 en los 10.537 puestos de votación. El 23 de diciembre, el proceso retornó a las sedes de la registraduría en el país hasta el 9 de enero de 2014. Pero lo más relevante en este proceso es que por primera vez los ciudadanos pudieron inscribir su cédula de manera automatizada, permitiendo así verificar la identidad del ciudadano. Para esta ocasión, 1.807.858 ciudadanos inscribieron su cédula. Aunque el proceso ya pasó, algunos colombianos tienen inquietudes sobre el tema.
Si yo no escribí mi cédula, en el periodo de inscripción de cédulas, ¿puedo ir a votar a Corferias? No. Para conocer el sitio exacto de votación, el ciudadano debe verificar en la página web www.registraduría.gov.co en el enlace Consulte aquí su lugar de votación, digitando el número de cédula. Si mi cédula está inscrita en Bucaramanga, ¿puedo ir a votar a Medellín? No. Los colombianos pueden votar únicamente en el lugar de votación donde tiene inscrita su cédula de ciudadanía o en el sitio asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el caso de los ciudadanos colombianos que nunca han inscrito su cédula. La tarjeta electoral también es prioridad para la registraduría en estas elecciones del 9 de marzo. Y es una prioridad debido al aumento en el número de inscripciones de los grupos significativos de ciudadanos. La entidad trabajó mucho en un nuevo diseño de tarjetas para las elecciones de autoridades locales, basado en la que se utilizó en las elecciones de 2011 y la tuvo en cuenta por su gran éxito debido a que con esta tarjeta se redujo significativamente el número de votos nulos. La tarjeta electoral, que será utilizada el 9 de marzo en las elecciones de Congreso y Parlamento andino, lleva la opción de voto preferente y no preferente. No trae fotos y nombres de los candidatos para hacer más fácil la votación del elector y la labor del jurado de votación en el momento de contar los votos. Dado el éxito obtenido en las elecciones de autoridades locales en 2011, con el diseño de la tarjeta electoral, donde se redujo a casi 1 millón los votos nulos, y comparado con los registrados en las elecciones de 2007, la registraduría ha decidido continuar el proceso e implementar en estas elecciones de marzo de 2014 un modelo similar al utilizado hace 3 años. En este nuevo modelo incorpora la figura de área de votación por partido o movimiento para disminuir el alto número de votos nulos que se presentan en muchos casos. Por ejemplo, por las marcaciones realizadas sobre el número de un candidato sin precisar el partido o movimiento político al que pertenecen cuando se trate de un voto preferente. Dentro de la tarjeta electoral no puede faltar la opción de voto en blanco, pero ¿cuál es el sentido de este voto? Conozcamos su importancia. El voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Por eso se constituye en una valiosa expresión del disenso que promueve la protección de la libertad del elector. 33 millones de colombianos podrán votar el próximo 9 de marzo en todo el país, pero para poder hacerlo tendrán que portar la cédula de última generación, la amarilla con hologramas. Recuerde, la contraseña no es un documento de identidad. Cuando el elector ha finalizado su proceso de votación, le es entregado el certificado electoral, que de acuerdo con el decreto 2559 de 1997, es un instrumento público que expresa que el ciudadano cumplió con el deber de votar en las elecciones correspondientes. Con este certificado, el ciudadano tiene prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones privadas o públicas de educación superior. Rebaja de 1 mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio en el caso de que sean soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y de 2 meses si son soldados campesinos o regulares. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. Otro beneficio de votar es que se obtiene por una sola vez una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación. Además, recibe un descuento del 10% del valor a cancelar por el concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial. También en el trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar. También por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado y así sucesivamente. Y también a media jornada de descanso compensatorio remunerado. Cabe indicar que el certificado electoral solo se entrega en las elecciones ordinarias, que son aquellas que se realizan periódicamente en las fechas previamente determinadas por la Constitución Política y por la ley. Es decir, que los colombianos elegimos en elecciones ordinarias al presidente y vicepresidente de la República, a los miembros del Parlamento andino, Congreso
y las autoridades locales en todo el territorio nacional. ¿Qué cantidad de beneficios otorga al ciudadano su votación en una elección? Por eso y por otras razones de convicción, es importante que los ciudadanos salgan a votar este 9 de marzo de 2014. A través de este recorrido por la organización electoral nos hemos podido dar cuenta de que nuestro voto es fundamental si queremos un país mejor y que todo el esfuerzo de la Registraduría Nacional está encaminado a que todos los ciudadanos colombianos podamos ejercer nuestro derecho al sufragio de manera ágil y segura. Por eso nuestra invitación es a que en estas elecciones 2014 deja tu huella. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad.